Una visita que muchos en los Estados Unidos y en Arabia Saudita creían imposible, la del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bin Salman había estado en el ojo de las críticas y también en el limbo de las relaciones binacionales tras el asesinato del periodista del The Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Pero hoy, tras 7 años, el poderoso Bin Salman ha sido recibido en la Casa Blanca por todo lo alto. Vamos en breve por el detalle de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Donald Trump recibió al príncipe heredero Mohammed bin Salman y este anuncia inversiones en los Estados Unidos por $1 billón. Trump alabó lo que llamó esfuerzos creíbles de la corona saudita para mejorar los derechos humanos en el país. La Cámara de Representantes vota de forma abrumadora para obligar al Departamento de Justicia a divulgar los documentos de investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto. El Senado de los Estados Unidos podría realizar enmiendas. En Caracas, Nicolás Maduro responde a Trump, dijo que no habrá ningún problema para el que quiera hablar con Venezuela. Face to face, cara a cara, dijo Maduro. Bueno, este domingo Trump abría la puerta a la diplomacia, aunque no descartaba llevar a cabo acciones militares en territorio venezolano. El presidente Donald Trump defendió al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Bin Salman calificó el crimen en el consulado saudita en Estambul de gran error. Y Trump sostuvo que el príncipe saudita no estaba al tanto del asesinato, pese a los informes de inteligencia de los Estados Unidos de la época, que lo señalan como responsable de ordenar la operación. Bin Salman anunció que su país ampliará sus inversiones en los Estados Unidos hasta $1 billón frente a los 600.000 millones previamente acordados. Trump confirmó además que Washington va a vender a Arabia Saudita aviones de combate F-35, el mismo modelo que suministra a Israel. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Donald Trump al respecto. En lo que respecta a este caballero, ha hecho un trabajo fenomenal. Hablamos de alguien que era extremadamente polémico. A mucha gente no le gustaba ese caballero. Te guste o no, son cosas que pasan, pero él no sabía nada. En cuanto al periodista, es realmente doloroso saber que alguien ha perdido la vida sin motivo alguno y de forma ilegal. Es algo muy doloroso para nosotros en Arabia Saudita. Hemos seguido todos los procedimientos de investigación adecuados y hemos puesto a prueba nuestro sistema para garantizar que no vuelva a ocurrir algo así. Es doloroso y un grave error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Otro capítulo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y su actual gobierno. José Díaz Briceño, periodista, tiene más detalles en Washington. José. Con esta visita, Estados Unidos termina de sacar al príncipe heredero saudita de la lista de los paria internacionales. Hoy es recibido con máximos honores. ¿Cuáles son los temas que pesaron en esta decisión de la Casa Blanca de volver a estrechar los lazos? Así es, no es una visita de Estado, pero el presidente Donald Trump recibió con máximos honores al príncipe heredero saudita en la Casa Blanca, incluyendo una escolta de caballos negros al frente de su auto, así como también aviones F-15 y F-16 volando encima de la Casa Blanca al momento de la llegada del heredero al trono saudita. Y esto muestra, de acuerdo con los analistas aquí, temas específicos donde Trump cree que Arabia Saudita es estratégico para los intereses de Estados Unidos, incluyendo la contención de Irán, la reconstrucción de Gaza, así como la rehabilitación de Siria. Y los críticos aquí más bien destacan el tema que ya mencionabas previamente, cómo los derechos humanos han quedado relegados en la agenda de discusión. Hoy mismo el presidente Donald Trump, en esta conversación que tiene con el príncipe heredero y con medios de comunicación en el Salón Oval, dijo que se sentía orgulloso del récord de derechos humanos en el Reino de Arabia Saudita y desestimó una pregunta de una reportera calificándola como poco educada cuando esta reportera cuestionó al príncipe heredero sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, así como las reservas que tienen los familiares de las víctimas del 11 de septiembre por la visita del heredero al trono saudita a esta casa presidencial.
José, y Bin Salman es tan poderoso que ni los Estados Unidos puede ignorar el peso de este actor, ni en el mercado internacional, ni en el equilibrio de poderes en Oriente Medio. ¿Qué implicaciones directas podríamos ver? ¿Qué se comenta allá en Washington? Así es, hay mucha expectativa para saber si Arabia Saudita obtendrá en esta visita un pacto de seguridad similar al que obtuvo Qatar en septiembre de este año, cuando el presidente Trump se comprometió a defender a ese emirato de Medio Oriente de cualquier ataque militar que pudiera sufrir. Arabia Saudita considera este un objetivo central de la visita de Mohammed bin Salman, y el presidente Trump aseguró hoy que está en la mesa de discusión la venta de los aviones más tecnológicamente avanzados, los F-35, ya lo mencionabas, y sin embargo el presidente Trump dijo que prácticamente ya tiene su aval. Hay que decir, depende del Congreso estadounidense una aprobación final. Bin Salman estará mañana en la Cámara de Representantes justamente intentando empujar este tema. Y por último, sobre el tema de los acuerdos de Abraham, el heredero al trono saudita ya dijo ante los medios de comunicación hace unos minutos que justamente estaba pues con las ganas de avanzar a una firma y ser incluido en los acuerdos de Abraham para reconocer plenamente Israel, pero dijo, estamos buscando primero que haya un compromiso para la existencia de una solución de dos estados, esto refiriéndose a Palestina. José Díaz, muchas gracias, en Washington. Y Estados Unidos estaba pendiente de este otro tema, es que la Cámara de Representantes aprobó este martes con un solo voto en contra un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los archivos relacionados con la investigación del criminal sexual Jeffrey Epstein. Antes de la votación, los legisladores se sumaron a las víctimas en las escaleras del Capitolio para pedir una vez más la publicación íntegra de los archivos. El presidente Trump cambió este fin de semana, recordemos, su postura al respecto después de haberse negado durante años a la publicación de los documentos. El Senado de los Estados Unidos podría hacer una enmienda del proyecto de la Cámara Alta y el presidente Trump podría vetarlo, pero esto último sería difícil de defender en vísperas de las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina en los Estados Unidos. Pero ¿qué puede haber en esos archivos y por qué son tan controvertidos? Las demandas para que se hagan públicos los archivos de Epstein han pasado de ser un tema marginal a convertirse en una reivindicación promovida por influencers de derecha y republicanos partidarios del movimiento MAGA, que incluso han llegado a paralizar el gobierno estadounidense en algunas ocasiones. El fallecido financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein se codió con gran cantidad de ricos y poderosos durante su vida, llegando incluso a ser amigo de Donald Trump, aunque Trump afirma que se distanciaron mucho antes de que ganara las elecciones para su primer mandato como presidente de Estados Unidos. Epstein fue condenado por solicitud de prostitución en 2008, llegó a un acuerdo con la fiscalía y solo cumplió 13 meses de condena. Luego fue acusado de tráfico sexual de menores en 2019 y se suicidó en prisión ese mismo año mientras esperaba el juicio. Aunque persisten los cuestionamientos sobre la corta condena que cumplió en 2008, el origen de su riqueza y cómo logró abusar de tantas jóvenes durante tanto tiempo, las teorías conspirativas se centran en su muerte y especulan si uno de sus poderosos antiguos amigos ordenó su asesinato. Los llamados archivos Epstein abarcan una enorme cantidad de material recopilado para los juicios e investigaciones sobre las actividades de Epstein, desde correos electrónicos entre él y su enorme red de contactos que incluía expresidentes estadounidenses, expríncipes y multimillonarios, registros que detallan quién voló a su isla privada y testimonios de sus víctimas. Algunos documentos se han hecho públicos, pero una gran parte permanece bajo secreto. En un anuncio de un grupo que lucha contra el tráfico sexual se pidió que hagan públicos los archivos. Allí aparecen varias mujeres que sufrieron abusos por parte de Epstein, algunas cuando solo tenían 14 años. Difícil tema, pero nos toca cambiar de frente y también de tono para hablar de la inteligencia artificial y todo lo que está cambiando en ese mundo. Rosa Casals tiene más detalles. Y con inversiones multimillonarias, Jenny.
Anthropic, la empresa de inteligencia artificial rival de OpenAI, recibió grandes inversiones de Microsoft y Nvidia que prácticamente doblan su valoración de 183.000 a 350.000 millones de dólares. Microsoft invertirá 5.000 millones y Nvidia otros 10.000 en Anthropic. Como parte del acuerdo, la compañía comprará capacidad de almacenamiento en la nube a Microsoft y capacidad de computación a Nvidia para mejorar su modelo de IA llamado Claude. La alianza permitirá que Claude esté más disponible para empresas a través de Microsoft Azure y busca aumentar la eficiencia y reducir costos, fortaleciendo a Anthropic frente a sus competidores en el sector de inteligencia artificial. Negocios cruzados en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos hasta Nueva York en busca del análisis, a ver si nuestra compañera logra aclararnos un poco más. Ana Nieto, ¿qué importancia tiene este acuerdo en el entramado de empresas de IA? Pues es un acuerdo más que refuerza los lazos de las empresas de la inteligencia artificial, pero lo hace estrechando así un poco más un ecosistema empresarial dominado por apenas un par de decenas de empresas en las que hay intereses cruzados y en las que Nvidia, el fabricante de los microprocesadores, se coloca en el centro. Microsoft y Nvidia tienen posiciones accionariales bastante importantes en OpenAI, que es competidor de Anthropic, una empresa fundada por ex empleados de OpenAI. Y ya no solamente es peculiar esta endogamia, sino que además está creando una economía y una financiación circular entre estas empresas que invierten en sus clientes para que los clientes puedan a su vez comprar sus productos. Y hay dos consideraciones importantes que hay que hacer. La primera es que estos lazos tan estrechos pueden amplificar los problemas que puedan aparecer, hacerlos sistémicos. La segunda consideración es que son lazos que convierten a esta tecnología emergente, la que promete una nueva revolución industrial, en un asunto que queda en muy pocas manos, algo que tiene consecuencias muy importantes a muchos niveles. Ana, este acuerdo se hace público un día antes de que Nvidia presente sus resultados y cuando en el mercado crece la inquietud sobre una posible burbuja y suma pérdidas en los últimos días. El presidente de Google se ha referido a esta situación. ¿Qué ha dicho exactamente? Sí, se ha referido a esta situación y ha dicho que hay una cierta irracionalidad en lo que rodea a la inteligencia artificial, una elección de palabras que recuerda mucho a las que utilizó Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, diciendo que había una exuberancia irracional en las valoraciones de las empresas de Internet. Lo dijo a mediados de los 90, años antes de que explotara la burbuja. Sundar Pichai, presidente de Google, ha declarado a la BBC que si la burbuja explota, todas las empresas van a sufrir esta explosión, pero también ha explicado que de la misma manera que Internet llegó para quedarse, la inteligencia artificial también lo hará. Y es como si admitiera que forma parte del ciclo que haya esta irracionalidad en las valoraciones, y es algo en lo que coincide con otros presidentes de otras compañías, como por ejemplo Sam Altman, que este verano ya dijo que podría haber sobrevaloraciones y una burbuja en la inteligencia artificial, o incluso Mark Zuckerberg de Meta, que también habla de esta sobreinversión y estas sobrevaloraciones. Pero también Mark Zuckerberg ha dicho que es preferible pasarse que quedarse atrás. Y lo que es una adaptación del mantra de Silicon Valley, que dice que es preferible pedir perdón que permiso. Inquietud ante una posible burbuja en el sector de la IA. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. ¿Cómo puede alcanzar Europa una mayor independencia digital? Esa es la pregunta que varios líderes del ámbito político, empresarial y científico abordaron este martes en Berlín. En la actualidad, la Unión Europea depende en gran medida de otras potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos y China, en lo que respecta a tecnologías digitales clave. Esto la expone potencialmente a ciberataques y otros riesgos importantes. Solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo son europeas. La Unión Europea se está quedando rezagada en la economía digital y lo hace en diversas categorías tecnológicas: redes y otras infraestructuras digitales, producción de chips, inteligencia artificial, software y plataformas en la nube, ciberseguridad. El 80% de todas las tecnologías digitales son importadas, principalmente de Estados Unidos y China. Eso tiene graves implicaciones para la seguridad de las empresas europeas. Por ejemplo, las fábricas de Europa se paralizarían si China dejara de suministrar chips. Con respecto al software y la inteligencia artificial, Estados Unidos tiene un dominio en el sector. En caso de disputa política, habría consecuencias considerables. Por eso, las asociaciones empresariales demandan que Europa alcance la independencia digital.
digital. Exhortan a que haya una promoción específica de la industria tecnológica, una infraestructura digital europea común y menos regulación y burocracia. El objetivo es que Europa se convierta no solo en consumidora, sino también en diseñadora de tecnologías digitales. Echamos un vistazo ahora a otras noticias de economía de esta jornada. El gobierno de El Salvador compró la noche del lunes más de 1.000 monedas de Bitcoin por un valor de $100 millones, con lo que sus reservas superaron los 7.000 Bitcoins, según informó la gubernamental oficina Bitcoin. Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El fabricante francés de automóviles Renault y su socio chino Geely invertirán 616 millones de euros en su complejo industrial del sur de Brasil. El plan incluye desarrollar una nueva plataforma para 2 modelos, actualizar un vehículo de Renault y crear una base electrificada para un futuro modelo previsto para 2027. Con ello, buscan potenciar su presencia en el mercado brasileño. Y seguimos en América Latina, Jenny. Con las tensiones que ha habido en el Mar de Caribe, Rosa, donde sigue siendo naturalmente un punto de alta tensión geopolítica, ello mientras también aumenta la presión militar y política de los Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. Hoy Maduro respondía a Trump sugiriendo que estaba preparado para hablar cara a cara si lo requería Estados Unidos. Y es que Trump ayer hacía unas declaraciones que fueron interpretadas como una puerta a la diplomacia, aunque sin dar señales de aflojar siquiera esta presión militar en aguas del Caribe. En Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. El mandatario venezolano respondía así a las declaraciones del presidente Trump sobre un posible diálogo entre ambos países. El estadounidense abrió una puerta a la diplomacia, pero no descarta llevar a cabo acciones militares en territorio venezolano. No descarto nada, ninguna cosa. Tenemos que ocuparnos de Venezuela. Ellos nos tiran centenares de miles de personas desde las prisiones en nuestro país. En las calles de Caracas, las reacciones a un posible diálogo tras el amplio despliegue de fuerzas navales estadounidenses frente a las costas de Venezuela y a los múltiples bombardeos de embarcaciones que presuntamente transportaba droga son mixtas. Que sea lo mejor, pero para el pueblo, porque nosotros somos los que estamos en el medio, somos los que llevamos la peor carga. Pero tantos diálogos que han hecho y no han solucionado nada, no se le ve ni solución de nada. El presidente no de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos es un pueblo abusador, lo que quiere es apoderarse de la riqueza que nosotros tenemos aquí en Venezuela, más nada. En medio de la incertidumbre sobre el alcance y las intenciones de la operación de Estados Unidos Lanza del Sur para supuestamente combatir el narcotráfico, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que Venezuela se encuentra ante una nueva era. El régimen criminal debe rendir cuentas, porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha destruido 22 botes que transportaban presuntamente drogas y matado a más de 80 personas sin que medie una declaración de guerra por parte del Congreso de Estados Unidos o alguna orden judicial. Y claro, vamos por la perspectiva con quien ven, con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Bueno, Elizabeth, hemos hablado un par de veces sobre este tema, pero ¿qué tan posible sigue siendo una salida política entre Maduro y Trump? ¿Qué se comenta sobre este punto de la situación allá en Caracas? Gracias, Jenny. Un saludo especial. Sí, en efecto, en Caracas, en Venezuela, se está comentando el posible diálogo entre Trump y Maduro, o entre Caracas y Washington, algo que se veía poco probable hace unas semanas. En todo caso, los sectores que apoyan a Maduro están en beneplácito porque se trata de una victoria para el mandatario bolivariano, según señalan, por cuanto la primera potencia del mundo va a sentarse a hablar con Caracas. De parte de opositores radicales e incluso gente que tiene dudas sobre este tipo de diálogo, señalan que si bien es cierto que es posible un diálogo, también es posible que el gobierno bolivariano
tenga la capacidad de extender situaciones de negociación, hacer promesas y no cumplirlas, porque si de algo está acreditado el gobierno bolivariano es de extender situaciones, prometer algunas situaciones de liberación de presos políticos, por ejemplo, de extender la mano a sectores de oposición, y no lo ha hecho, así como el tema de reconocimiento de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en donde todavía no está claro de parte del oficialismo los resultados. Aunque ellos dicen que ganaron, está la enorme duda de que si Edmundo González Urrutia, con actas en mano, demostró que ganó las elecciones presidenciales. Es un tema que veremos, Jenny, en las próximas semanas cómo se desarrolla, por supuesto. Entendemos, Elizabeth. Por otro lado, la presión sobre el liderazgo venezolano continúa. ¿Cuán importante es la presión de quien veíamos en el informe de la opositora y Premio Nobel de la Paz en este punto de las hostilidades? Sí, de hecho, María Corina sigue con la presión. Emitió un comunicado, un manifiesto por la libertad de Venezuela, una especie de plan de gobierno bien extenso en un video emitido desde algún lugar de Venezuela, con lo que desmiente los rumores de su salida del país. En él señala que va a actuar para recuperar la democracia en Venezuela, va a seguir haciendo presión internacional e incluso interna para lograr un cambio de régimen y reconocimiento de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En todo caso, Jenny, Machado se está moviendo en el tablero internacional e incluso en el interno, con una buena noticia. Hoy se liberó un preso político de relevancia, el empresario Noel Álvarez, del grupo directo de control de María Corina Machado. En todo caso, estas negociaciones siguen en presión para que se liberen presos políticos, no solamente del grupo de 20 Venezuela, sino también líderes sindicales, líderes sociales y también los 21 periodistas que están detenidos por informar y por opinar, Jenny. Es una presión también en desarrollo, por supuesto. Elizabeth Hostos, con algunos problemas de audio. Muchas gracias en Caracas. Y hablamos ahora de Ecuador porque el gobierno del presidente Daniel Noboa anunció una sorpresiva reestructuración parcial de su gabinete. Ocurre 2 días apenas después de la debacle política del domingo en sendos referéndum constitucional y consulta popular. La reestructuración ministerial implica la salida de 6 ministros, 2 de ellos reubicados en otras carteras. El domingo el presidente Daniel Noboa sufría una dolorosa derrota electoral cuando los votantes rechazaron, entre otras, las propuestas para instalar bases militares extranjeras en Ecuador, quitarle la financiación pública a los partidos políticos y la instalación de una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, herencia del correísmo. Más noticias internacionales a continuación. La Corte Suprema de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a 3 altos mandos militares y a un policía acusados de planificar el asesinato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. El plan fue parte de la intentona golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de prisión. Polonia ha identificado a 2 ucranianos como sospechosos de 2 casos recientes de sabotaje en vías ferroviarias usadas como líneas de suministros a Ucrania. La identidad de los sospechosos no ha sido revelada. Las autoridades indican que ambos estaban colaborando con la inteligencia de Rusia. En Eslovaquia, decenas de miles de personas protestaron contra el primer ministro Robert Fico y sus políticas de acercamiento a Rusia. Las manifestaciones coinciden con el aniversario de la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin a décadas del régimen comunista. El gobierno de Fico canceló recientemente la fiesta nacional que conmemoraba dicho aniversario. Y ponga atención a la siguiente historia porque en Nigeria y en medio de una cruenta guerra civil contra minorías ha vuelto a suceder. Las fuerzas de seguridad intentan dar con el paradero de 25 niñas de una escuela secundaria secuestradas el lunes en el noreste del país. Según la policía, una banda criminal irrumpió la escuela y asesinó al subdirector antes de huir con las víctimas. La historia reciente del país, de Nigeria, conoce una larga lista de estos actos criminales cometidos por la milicia islamista Boko Haram, aunque esta vez no ha reclamado aún la autoría de los hechos. Las niñas suelen ser utilizadas como moneda de cambio por criminales, presos o como esclavas sexuales.
Esta escuela secundaria femenina del estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, fue escenario antes del amanecer del lunes de escenas de terror. Armados con rifles, agresores treparon la valla perimetral, secuestraron a 25 estudiantes y desaparecieron. También asesinaron a tiros al subdirector de la escuela frente a su esposa. Los secuestradores eran muy jóvenes y llevaban rastas. Rodearon la casa, algunos bloquearon las ventanas, estaban por todas partes disparando esporádicamente y acabaron matándolo. 2 estudiantes lograron escapar y regresaron sanas y salvas. Se ha iniciado una búsqueda para encontrar al resto. Equipos de seguridad rastrean los bosques cercanos y las principales carreteras, con la esperanza de dar respuesta a los familiares. Tuvimos este desafortunado incidente y nos hemos reunido con los padres de las estudiantes secuestradas. Les aseguramos y les dimos nuestra palabra de que haremos todo lo posible para rescatar a sus hijas. Los secuestros no son algo inusual en la región, con al menos 1.500 estudiantes secuestrados desde 2014. Ese año, Boko Haram secuestró a 276 alumnos de Chibok, lo que dio origen a un movimiento mundial para lograr su liberación. Algunos fueron rescatados, muchos siguen desaparecidos. Bandas criminales, sobre todo en el norte de Nigeria, se especializan en secuestros, buscan obtener rescate o exigen la liberación de sus miembros en prisión. La falta de seguridad, las tensiones entre comunidades y la creciente escasez de recursos por el cambio climático impulsan su existencia. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del último ataque, lo que dificulta aún más la tarea de los investigadores para traer a estas niñas de vuelta a casa. Y finalizamos en Argentina porque la justicia de este país destituyó este martes a la jueza Julieta McIntosh por irregularidades cometidas al participar en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La magistrada formaba parte del tribunal que debía determinar las responsabilidades del equipo médico del futbolista fallecido en el año 2020. El jurado, por unanimidad, consideró que su conducta comprometió la imparcialidad del proceso y le prohibió entonces volver a ejercer como jueza. Además, tampoco podrá beneficiarse de una jubilación como magistrada. El juicio se remontará en marzo, o retomará, quiero decir, en marzo del próximo año. Y con esa historia nos despedimos. Como siempre, les agradecemos su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Para ustedes, desde Berlín. Hasta pronto.